Hola, yo soy Valentina y les voy a hablar del pensamiento de Roland Barthes. A finales del siglo XX, su foco de atención fue el pensamiento contemporáneo, moda, tabúes, hábitos de consumo y la vida cotidiana. Él se apropió de los postulados de la escuela estructuralista para proyectarlos y así analizar fenómenos sociales. Él también retomó muchas tesis de Saussure para hacer de la semiología una ciencia. Él hizo de la semiología una ciencia cuyo interés no fueron los objetos, sino el discurso que se elabora de él, así como el lenguaje y los signos que están en lugar de los objetos. También una de las cosas más importantes de la semiótica fue la semiótica estructuralista, siendo Barthes uno de sus desarrolladores y que le dio sistematicidad. También el centro de sus reflexiones fue delimitar las diferencias entre naturaleza y cultura. Él dice que eso es como un error que nosotros tenemos instalado, una confusión, porque él dice que el lenguaje no es natural, es una construcción social y que, por ejemplo, ser casado, académico, religioso, eso no es natural. Él dice que él cuestiona la palabra natural. Es natural que nosotros comamos, dormimos y hablamos, pero no es natural lo que comemos, cómo dormimos y cómo hablamos, cómo cada uno se expresa. Eso ya se construye por la sociedad. Entonces, él también explica que las construcciones sociales varían según en la sociedad que vivamos y la clase también a la que uno pertenece. Él analizó el lenguaje como instrumento de dominación de las clases burguesas y reivindicó la responsabilidad del lector y la libertad para interpretar un texto. Él también se le puede incluir pues el estudio de los signos, es algo a lo que él más se enfocó. Y la semiología, que es una disciplina que no solamente entiende a los seres humanos cómo se comunican a través de los signos lingüísticos, sino también de otros elementos culturales, como puede expresarnos, nos podemos expresar por la ropa, por fotos, videos, por gestos, incluso por el maquillaje, un peinado, y que estos son como convenciones, son formas. Esto también transmite emociones, valores y cada uno con la apariencia, cada uno muestra, se viste y es queriendo como demostrar algo. Yo me he visto porque yo quiero transmitir algo de que yo soy se puede usar como muy tierna, linda, o es muy ruda, o es muy segura, o no, eso cada uno lo transmite en la forma en que uno se peina, se maquilla, mis aretas, mis collares, es porque yo quiero transmitir una forma en que yo soy, que me vean como tierna. Entonces, él considera que la sociedad es un sistema de signos que se construye a partir de sentidos lógicos y que todos están relacionados entre sí. Y todo esto funciona porque estamos en una sociedad. O sea, él dice que las formas de comunicar no son reales y que están determinadas por formas, como los gestos, los comportamientos, como hablamos, como yo llamo, como yo me tomo la foto, como yo saludo. Todo eso está determinado por la sociedad en que estamos. Ahora yo les voy a hablar sobre los signos. Entonces, él dice que todo está codificado y que está regido por normas. Esto tiene que ver con lo que les expliqué en el pensamiento, que todo está determinado según la sociedad en la que pertenecemos. Y él define entonces como signo todo lo que a partir de una convención está aceptado y se entiende. Por ejemplo, un semáforo. En ninguna parte dice que el rojo significa que uno se detenga y que el verde o haya relación alguna entre el verde y seguir. Eso es una convención creada por los humanos que nosotros aceptamos, entendemos y es algo como universal. Eh, bueno, algo es un signo por el simple hecho de que alguien lo interprete o interprete algo como un signo. Lo que para mí, lo que un objeto tiene un significado específico, muchas personas lo podemos interpretar de diferentes formas. Les voy a estar mostrando algunos ejemplos en pantalla, que es el parlache que usamos acá en Medellín. Hay una página, pues sí, un usuario en Instagram que se llama Nealogía,
que así lo llaman, y muestra algunos ejemplos de cómo usamos palabras como qué caja o bueno, cosas así, y explica como su significado oficial y el significado que nosotros acá le interpretamos, le dimos y el que entendemos. Entonces la semiótica no tiene nada que ver con el estudio de un tipo de objeto particular, de algo particular, sino con cosas comunes que a medida que participan, pues se da como esa semiosis, que son sus diferentes significados. Entonces, Barthes desarrolló una semiología que fuera del estudio del signo en general, más allá de la lingüística. Entonces, él estudia como el significado, lo que lo hace intangible, lo que significa en lo cotidiano, pues cómo los seres humanos lo hacemos significantes o insignificantes. Entonces, él busca estudiar todo lo que no se dijo, eso que quedó implícito, y establece que la semiología tiene por objeto el estudio de todos los sistemas de signos, concluyendo que el lenguaje no es más que un subconjunto de signos. Un ejemplo de las convenciones que tenemos y que nos han creado en la cabeza es, por ejemplo, como en las películas siempre nos pintan al héroe que es súper lindo, que todo el mundo lo quiere, que tiene un amor y todo eso. Entonces siempre que nos imaginamos a alguien bueno en una serie o algo, tiene que ser lindo. Y como el malo siempre es traidor, es feo, es desagradable en ciertas cosas. Entonces esa es como una de las convenciones que hemos creado y como este... Entonces a partir de todo esto, él crea sus 4 dicotomías, que es como, es como la expansión del signo para poder armar estructuralmente lo que el hombre va produciendo y así crear esa función signo. Entonces la primera dicotomía es lengua y habla. Entonces para él la lengua es el conjunto sistemático de las convenciones necesarias de la comunicación, pues diferente al sistema de señales. La lengua es, no, por decir, el español, el inglés es como el idioma. Y el habla pues representa la parte individual de cada ser, que es como cada uno decide expresarse, hablar y contar las cosas. De allí vamos entonces a la segunda dicotomía, que es significado y significante. Entonces, el primero define el signo lingüístico que define la combinación del significado y el significante. Entonces, el significado es el concepto, o sea, lo que digamos, la Real Academia Española decreta de que esto significa una almohada, por ejemplo, una almohada. Y el significante es esa huella psíquica, social, abstracta que nosotros tenemos en la mente, que, o sea, es como lo que nosotros entendemos cuando estoy hablando, digamos, con mi mejor amiga. Es esa imagen sensorial que nos asocia, pues, de que no estoy hablando de la almohada literal, sino como almohada de que es una persona blandita y usted está en almohada, pues de que es muy blandito. Ese podría ser, pues, un ejemplo. La tercera dicotomía sería el paradigma y el sintagma. Entonces, el paradigma es representado como la forma en que estructuralmente como lo escribimos, es como funciona y pues, cómo es la relación. Y el paradigma es como lo entonamos, cómo le damos sentido a esa oración y bueno, es como ese método que usamos. Y la cuarta dicotomía sería la denotación y la connotación, que esa sí sería parecido como al significado del significante. La denotación ese es el significado, lo que se entiende, lo que es. El, y la connotación es la manera que nosotros le damos como un sentido a la palabra y el mensaje. Las 4 dicotomías están muy relacionadas entre sí, pero entonces esa connotación es como ese significado, ese subjetivo a la denotación. Es como la palabra cultural que usamos, como caja, no es, o sea, cuando nosotros decimos qué caja, no es como de una caja, sino de qué risa, qué caja. Es algo que dice, por ejemplo, Suso. Esa podría ser su connotación.
Para finalizar, les voy a hablar sobre el pensamiento de Barthes acerca de las obras literarias, la interpretación literaria. Entonces, esta fue una de sus últimas facetas donde él revolucionó la crítica literaria, ya que él situó al lector en una posición privilegiada. Él nos volvió a dar la libertad de interpretar. Entonces, él dice que o sea, él matiza la figura del autor, pero dice que nosotros como lectores no tenemos que estar informados de cómo fue su vida, o sea, contextualizados de su época, de su vida, porque él quiso y en qué se basó para escribir ese libro, sino que yo y cada uno de los lectores le vamos a dar una interpretación diferente desde lo que nosotros hemos vivido, o sea, experiencias y lo que conocemos. Un ejemplo puede ser Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es un libro de 1800 algo. Entonces, si yo me leo el libro, que estamos en la época pues moderna, en la actualidad, mi interpretación no va a ser igual a una persona que se lo leyó en el mismo tiempo de Jane Austen y vivió las mismas cosas y entiende más como lo que Jane quería expresar. Yo la interpreté a mi manera, pero no necesariamente es lo mismo que todos vamos a entender cuando lo leamos. Entonces él dice que es una libre elección de nosotros. En el grado cero de la escritura, que fue uno de sus primeros libros, él dice que la escritura no es un sistema secundario, sino que es como donde se emplea todo en conjunto, que es la escritura, la gestualidad y él habla cómo se expresa. Y dice que la virtud de un libro está en que sea poco comprendible y que pues sea una lectura difícil. Entonces él también atacó la escuela del realismo porque la escuela realista aceptaba que el mundo podía ser contado de una forma fidedigna y como la literatura simbólica pues nunca va a ser clara. Entonces de allí él también hizo 3 herramientas formales para el escritor, que fueron la lengua, que es la lengua por objeto social, lo que yo hablo, mi idioma. El estilo es su expresión mitológica, cómo se expresa el lector. Y la escritura, que sí es el lugar de elección, que tenemos que seguir pues como con compromiso, porque es lo que le va a dar sentido al texto, al libro. Finalmente, él también le da, entonces con todo esto, la muerte del autor, que es el nacimiento del lector, es la libertad que nos dio a nosotros de darle sentido al texto desde nuestro punto de vista. Eso fue todo. Entonces yo soy Valentina Grisales.